regalo que para mí es sumamente importante y lo valoro mucho. ¿Y saben cuál es? Es la libertad. Cristo nos regaló la libertad. El Señor nos libertó de toda mentira del enemigo y hoy día podemos decir que somos libres. Amén. ¿Alguien más recibió ese regalo? Somos libres y el Señor nos ha hecho libres. Lucas 14, 18, 19 dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, pregonar el año del favor del Señor. ¿Cuántos dan un aleluya? Esta palabra es hermosa, hermanos. Esta palabra está llena de grandes regalos que el Señor nos ha entregado por nuestro caminar con Él. Vemos que el Señor nos dice que Él vino para darnos buenas noticias. El Señor vino para darnos buenas noticias. Y las buenas noticias no es que el América hoy día va a ser tricampeón. No. Más allá de eso. La buena noticia es que de repente el presidente Trump va a dar una ley de inmigración favorable. La buena noticia es que las solteras el otro año van a conseguir esposo porque el Señor le va a traer un hombre. Esas son añadiduras, bendiciones extras del Señor. Pero la buena noticia que hemos recibido sus hijos están en el Evangelio, en la palabra del Señor. Esas son las mejores noticias que nuestra vida puede recibir, porque allí encontramos todo lo que necesitamos para poder caminar en victoria, para poder caminar en gozo, en alegría, porque ese Evangelio, esas buenas noticias nos llenan de gozo y de fe y nos ayudan para atravesar los momentos duros en nuestra vida. Pero dice también la palabra que el Señor vino a darle vista a los ciegos. Tú y yo, antes de conocer al Señor, éramos ciegos. Y no hablo de ceguera física, estoy hablando aún de una mucho más peligrosa, que es la ceguera espiritual. A causa de esa ceguera espiritual, nosotros no veíamos nuestra condición. No teníamos la capacidad de mirar nuestra vida, que era una vida que ofendía la palabra del Señor. Por esa ceguera no veíamos nuestros pecados, nuestra religiosidad y nuestra vida llena y basada en tradiciones. Creíamos que éramos salvos. ¿Por qué? Porque hacíamos buenas obras. ¿Y eso por qué era? Porque había una venda en nuestros ojos. Pero ¿cuántos hemos sido retirados de esas vendas? ¿Cuánto el Señor nos dio unos ojos hermosos y no azules, ni verdes, ni rojos, sino unos ojos que hoy día ven la luz admirable de nuestro Señor? Y esa luz que el Señor nos da es la luz que necesitamos para poder vivir. Otra cosa importante que dice que vino a traer libertad a los cautivos y a los oprimidos. Yo no sé cuántos van a reconocer esto, pero muchos de nosotros estábamos cautivos y oprimidos en las garras del enemigo de nuestra alma. Quizás no lo reconozcamos, pero sin querer, sin darnos cuenta, éramos esclavos del enemigo. Hacíamos su voluntad día tras día. Estábamos sumergidos en una vida de pecados y estábamos capturados porque el enemigo nos tenía en sus manos. Pero Cristo Jesús subió esa cruz y descendió esa cruz para que hoy día seamos libres. ¿Cuántos libres hay en Cristo Jesús? Amén. Dale palmas fuertes al Señor porque Él es bueno. Y estos son tan solo algunos de los muchos regalos que los creyentes hemos recibido al confesar a nuestro Señor como Señor y Salvador en nuestras vidas. Ahora, si hay alguien que quizás todavía no ha reconocido al Señor y no lo ha aceptado en su corazón como su Señor y Salvador, creo que este es el momento de meditar y prepararse para recibir todos esos regalos que el Señor tiene para nosotros. Amén. Pero qué interesante es esto, porque aunque estamos viendo a través de las Escrituras, estamos aprendiendo que el Señor nos ha hecho libres,
tenemos que reconocer que hay circunstancias en nuestras vidas que algunas personas pueden atravesar y que pueden, volver a retornarlos al cautiverio. Hay hermanos, hermanas que hoy día, por gracia y misericordia de nuestro Señor, decimos que hoy día somos libres. Pero hay circunstancias en nuestra vida, situaciones que pasamos, llámese la desobediencia, la rebeldía, factores que hacen que nuestra vida regrese nuevamente al cautiverio. Y no estoy hablando, y no voy a meter en este tema, no estoy hablando de perder la salvación, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de vivir en el cautiverio que nos va a traer como consecuencia no vivir una vida plena en el Señor, no disfrutar de todos los beneficios que tenemos como hijos e hijas del Señor, de vivir una vida mediocre espiritualmente hablando. De vivir una vida con altibajos, a veces sí, a veces no, hoy día sí, mañana quizás. Muchas veces regresamos por nuestras malas decisiones y por nuestra desobediencia, podemos regresar al cautiverio en algunos aspectos en nuestra vida. Y uno de los motivos grandes que pueden regresarnos nuevamente a ese estilo de vida que es, no apropiado y no bueno y no es el que el Señor desea para nosotros, es la soberbia de nuestros corazones. ¿Alguien puede decir ouch para por lo menos saber que están vivos? La soberbia de nuestros corazones pueden producir un efecto que puede regresarnos al cautiverio. Proverbios 16:18 dice: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. ¿Cómo podríamos definir la soberbia de un creyente? La soberbia es una actitud de arrogancia y orgullo desmedido que lleva a una persona a considerarse superior a las demás. Y sí, hay creyentes aún en la casa del Señor que pueden tener esas ataduras, esas situaciones en su vida que se denominan soberbia en sus corazones. ¿Cuál es o cómo se comporta un creyente que está padeciendo de esta enfermedad que es peligrosa? Veamos algunos puntos rápidamente. Una persona, un creyente que tiene orgullo en su corazón, tiene demasiada autosuficiencia en su vida. Es decir, es una persona a la cual nadie le puede enseñar nada. El pastor, como tiene menos años que él o es más joven, no puede enseñarle porque él está en un nivel de maestro, en un nivel que ya no hay nada que él más pueda aprender. Él sabe todo, conoce todos los misterios y no hay nada que hacer a su lado. No hay nada más alto que él. Tiene desprecio por los demás. Una persona que padece de este mal mira por encima del hombro a todos los demás creyentes. Una persona con este sentir en su corazón mira a todos como bebés espirituales. Él es el único que está en un nivel alto y no hay nadie que pueda alcanzar el nivel que él tiene. También una persona con soberbia en su corazón tiene falta de receptividad. ¿Qué significa esto? A él o a ella nunca se le puede corregir, nunca se le puede llamar la atención, nunca se le puede exhortar en algunas áreas de su vida porque se ofenden, porque él no puede fallar, él no puede cometer un error, eso será para otros, pero él nunca va a reconocer sus faltas. Y por último, hay vanagloria en sus vidas. ¿Qué significa esto? Que siempre van a querer ser el centro de atención de toda la iglesia y buscarán en todo tiempo el reconocimiento y el aplauso. No sirven
como un resultado de agradecimiento al Señor, sino sirven más con el sentir de recibir el reconocimiento de las personas. Siempre buscan y están detrás de todos los títulos, pero hay un título que nunca buscan y es el título de siervo. Y el gran problema con la soberbia de una persona es que ataca dos puntos fundamentales en nuestra fe. Uno de ellos es la humildad y el otro punto es la dependencia de Dios. Están muy serios hoy día. ¿Alguien puede darme una sonrisa para darme tranquilidad? Amén. Ahora sí, regresamos. Pero ¿por qué es peligroso el hecho de tener soberbia en nuestros corazones? Es peligroso porque nos hace depender de nosotros mismos. Proverbios 3, 5 y 6, salud, dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Iglesia, qué importante es esto. Algo que nunca debemos de olvidar, iglesia, es de que nuestra mente, nuestra capacidad, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia es limitada, es imperfecta. No somos ninguno de nosotros perfectos. Todos nosotros nos podemos equivocar. Y el gran problema de esto es cuando solo nos apoyamos en nuestras fuerzas y dejamos a Dios de un lado. Es mucho y muy probable que nos vamos a tropezar, que vamos a caer y nos vamos a golpear y nos va a doler. Es por ello que necesitamos depender de Dios y recordar algo importante, iglesia. Los planes de Dios siempre son los planes mejores a los nuestros. Esto no es una frase religiosa ni nada por el estilo, pero algo que he aprendido en mi caminar con el Señor es que debemos de ponerle a Él todo nuestro sentir. Nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros proyectos personales, nuestros proyectos familiares, todo lo que hagamos siempre tiene que ser consultado con el Señor. Porque el Señor siempre va a tener la mejor decisión para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto. Amén. También es peligrosa la soberbia porque produce ceguera espiritual. La ceguera espiritual, lo dijimos hace unos momentos, nos hace vivir en un mundo irreal, en un mundo ficticio. Porque cuando tenemos ceguera espiritual no podemos vernos nosotros mismos, no podemos ver en qué áreas estamos fallando, no podemos reconocer nuestros pecados. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que si no los reconocemos, pues no nos podemos arrepentir. Y vivimos en ese estilo de vida, pecando y ofendiendo al Señor y haciendo las cosas que no nos corresponde. Y lo hacemos porque hay ceguera espiritual a causa de la soberbia y no podemos ver nuestros propios estilos de vida. Y el pecado, dice la palabra, que nos separa del Señor. ¿Cuántos queremos estar cerca del Señor? Pues no es necesario abrir esa ceguera, ese manto, lo que tengamos en nuestros ojos y ver, analizar nuestra vida y pedirle perdón al Señor cada día de nuestras vidas, porque todos los días nos equivocamos. Cada día. Miren lo que dice Abdías 1, versículo 3 y 4. Abdías 1, 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado, como habitas en las hendiduras de las rocas, en las alturas de tu morada, te engañas a ti mismo diciendo, ¿quién podrá arrojarme a la tierra? Aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, desde allí te haré caer, afirma el Señor. Iglesia, esta palabra es dura. Esta palabra es seria
Y no la dice cualquier, dice afirma el Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Parafraseando un poco, que si estamos viviendo en nuestras nubes, en unas nubes irreales donde nos creemos lo más alto, tarde que temprano el Señor nos va a hacer caer. Y la caída es dolorosa, iglesia. Por eso que el Señor nos dice en su palabra que Él resiste al orgulloso, pero tiene amor y misericordia y complacencia con los humildes de corazón. Qué importante es esto. Es peligrosa también porque destruye la relación con nuestro prójimo. Santiago 2, 8, 9 dice: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestra algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Iglesia, agárrense del asiento y yo voy a tomarme un sorbo de agua para decir esto. ¿Están listos? Uno de los grandes problemas que atraviesan la gran mayoría de iglesias alrededor del mundo es justamente por la soberbia del corazón de algunos creyentes. A causa de la soberbia, hay iglesias que han sufrido, hay iglesias que se han dividido y aún hay iglesias que se han cerrado. Cuando hay soberbia en nuestros corazones, tenemos la tendencia de mostrar favoritismos, de hacer acepción de personas, de formar grupitos dentro de la iglesia. ¿Alguien me está escuchando? De acuerdo a lo que leemos en las Escrituras, no es bíblico hacer grupitos dentro de la iglesia. Yo entiendo y comprendo que hay muchas veces afinidad en nuestros caracteres, hay personas con las cuales nos sentimos más identificados, que quizás nos llevamos bien, son mi cuate, hay mayor conexión, eso lo entiendo, pero eso no es ninguna justificación para que dentro de la iglesia nosotros como creyentes hagamos grupitos. A lo largo de mi caminar con el Señor, en la iglesia donde estuve antes, en la escuela del ministerio cuando estuve estudiando, lo escuché de las voces de maestros que hablaban de esos temas que son realmente serios. Y también tengo que decirles que aún lo he visto aquí en tiempos pasados, en la iglesia NAT, es de que hay esa tendencia siempre de formar grupitos dentro de la iglesia. ¿Y saben por qué es malo? Se los voy a decir. Siempre, tarde que temprano, de los grupitos siempre van a salir comentarios inapropiados. Siempre va a salir murmuraciones. Siempre van a salir chismes. Siempre van a salir comentarios que no son de edificación ni para los creyentes y mucho menos para la casa del Señor. Iglesia, la Biblia dice que si nosotros mostramos favoritismo y si hacemos acepción de personas, entonces estamos cayendo en pecado. Yo creo que nadie de nosotros quiere pecar. Yo creo que nadie de nosotros, sabiendo lo que la palabra nos enseña, vamos a cometer estos actos. Muchas veces pecamos, sí, y todos, pero de una manera indirecta, sin intenciones. Pero cuando ya está el conocimiento de la palabra en nuestras vidas, pues ahí va a haber una demanda más grande de parte del Señor. El Señor nos ha llamado no a hacer división, no a hacer conflicto, no a hacer piedras de tropiezo para nuevos creyentes. El Señor nos ha llamado para ser la luz y la sal del mundo y de la tierra. El Señor nos ha llamado para ser embajadores de Cristo. El Señor nos ha llamado para que demos buenos frutos. El Señor nos ha llamado para que seamos sus representantes en la tierra y ser canales de bendición, no solo para la congregación, sino aún para todos aquellos que pasarán por estas puertas.
Ese es el llamado que tenemos como hijos e hijas del Señor. Iglesia, la soberbia es una puerta abierta para aún más pecados. Salmos 81, 11 y 13 dice: pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso. Por eso lo abandoné a la terquedad de su corazón, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos. El pueblo de Israel sufrió, padeció, deambuló por 40 años en el desierto. ¿Y saben por qué? A causa de la soberbia de muchos corazones de los que estaban dentro del pueblo. Pero esa soberbia no se quedó allí. Esa soberbia trajo aún otros pecados a la vida de esas personas. A causa de esa soberbia se causaron divisiones, se causaron murmuraciones, se quiso quitar y se quiso irrespetuar el orden que el Señor había dado. La gente quiso rebelarse ante el liderazgo de Moisés, que Moisés había recibido ese liderazgo no de parte de humanos, sino de parte de Dios. Ese pueblo cayó en idolatría, ese pueblo cayó aún en situaciones pecaminosas que los hicieron padecer por 40 años. ¿Y todo por qué? Porque se inició en el corazón soberbio de algunas personas. ¿Qué o cuál es el pensamiento para llevarnos a casa en esta hermosa mañana, aunque ya es tarde? Y es así. Dios nos libertó para vivir en victoria. Dios nos libertó para vivir en victoria. Iglesia, somos libres. Somos libres de todo pecado, de toda atadura, de toda condena. Dios nos ha hecho libres. Muchos dirán, ¿cómo podemos vencer esa soberbia? ¿O cuál es el antídoto para poder luchar contra este mal que puede alcanzar nuestras vidas? En primer lugar, debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Lo cantábamos hace un momento. Decirle al Señor que nos llene, que nos sature, que venga, que entre en nuestras vidas, que podamos nosotros caminar y tener la presencia de Dios en nuestros corazones. Y número 2, debemos de ser obedientes a lo que la Biblia nos enseña, porque es la palabra de Dios. Es necesaria la obediencia en nuestras vidas. ¿Qué significa la obediencia? Que hoy día hemos escuchado, pero a la hora de salir vamos a poner en práctica todo lo que hemos escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Si hay ese sentir en nuestro corazón de buscar la llenura del Espíritu Santo y nos esforzamos por ser obedientes a la palabra del Señor, yo les garantizo que la soberbia no puede entrar en nuestros corazones. Pero hay algunos puntos también que debemos de dar, o algunos pasos que hoy día debemos de dar si es que hay soberbia en nuestro corazón. Número 1 es reconocerla. Debemos de reconocer que hay soberbia en nuestro corazón. Y no les estoy diciendo, o no le estoy hablando a tu hermana o a tu hermano. No le estoy hablando a tu esposa, a tu esposo o a tu hijo. No, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti. Y Dios me está hablando a mí también. Debemos de reconocer que ha habido puntos en nuestra vida que han traído soberbia en nuestros corazones. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y comprometernos con Él a caminar y sacar todo eso que está ensuciando nuestras vidas. Número 2, necesitamos desde hoy día aprender a depender de Dios y no de nosotros. Desde hoy día necesitamos aprender a depender de Dios. ¿Cómo podemos depender de Dios si lo vemos de vez en cuando? No sé si alguien me está entendiendo. Para depender del Señor tenemos que estar cerca de Él todos los días de nuestra vida. Para depender del Señor no podemos venir
En algunos domingos que tenemos libres o en algunas ocasiones que podemos en Navidad o en las fiestas festivas. Para depender del Señor tenemos que estar cerca de Él cada domingo escuchando su voz, adorando y orando delante del Señor. Para poder depender del Señor tenemos que orar cada día, leer nuestra Biblia, participar de los grupos de hogar, participar de los estudios de matrimonios, de hombres, de mujeres, y estar cerca del Señor para poder enamorarnos de Él y crear una dependencia de nuestro Señor. No podemos depender del esposo, no podemos depender de la esposa, no podemos depender de nuestros hijos, solo necesitamos depender del Señor. Y número 3, necesitamos ser agradecidos con el Señor en todo tiempo. Ser agradecidos porque Dios ha sido bueno. Ser agradecidos porque Dios nos ha dado una casa, nos ha dado un trabajo. Ser agradecidos porque Dios nos trajo acá a Estados Unidos a darnos una mejor vida. Pero aún ser agradecidos también en los momentos difíciles de nuestra vida. Ser agradecidos, aun cuando nuestro corazón no quiere agradecer porque estamos dolidos, porque estamos atravesando por una situación tan difícil que se nos hace complicado poder decirle, Señor, gracias por este problema. ¿Y saben por qué debemos de ser agradecidos? Porque en los momentos más duros de nuestra vida es cuando ahí reconocemos que necesitamos de nuestro Padre. Es allí donde sí nos humillamos y arrodillamos y clamamos y oramos y le pedimos todo, porque esos son momentos difíciles donde nuestra fe es probada, donde nuestra fe es solidificada, porque nos acercamos al Señor. Es necesario ser agradecidos del Señor en todo tiempo. Iglesia, la Navidad está a un paso. Estamos a puertas de celebrar el nacimiento, la venida a este mundo de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Y debemos de agradecerle porque Él nos hizo libres. Agradecerle porque ya no hay condena sobre nuestra vida, porque ya el enemigo no tiene potestad sobre nuestros corazones, sobre nuestra mente, sobre nuestras decisiones. Hoy día vivimos para el Señor. Yo en esta mañana quiero decirte que si hay soberbia en tu corazón, si hay algo que ha impedido que en esta Navidad tú abraces a alguien, creo que es el tiempo de ponerlo delante del Señor. Si hay algún rencor, problema, distanciamiento con tu papá, tu mamá, tu tía, tu hermano, tu hermana en Cristo, creo que hoy es el día de decirle, Señor, ayúdame a quitar este sentir en mi corazón, porque este año quiero celebrar la libertad que tú me has regalado en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Demos hoy día los pasos que debemos de dar para poder vivir en esa vida en victoria, en esa vida llena de bendiciones y esa vida lejos de los orgullos de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta mañana te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, estar expuestos, Señor, a este mensaje, Padre, que viene de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que hoy día nos ayudes a dar los pasos necesarios, Señor, para poder caminar, Señor, conforme a tu plan perfecto para nuestras vidas, Señor. Quita de nuestros corazones, Señor, cualquier mentira del enemigo. Quita de nuestras vidas, Señor, cualquier atadura, cualquier obstáculo, Señor, cualquier situación, Señor, que haya impedido ver que en nuestras vidas, Señor, hay soberbia, Dios. Que hoy día podamos recibir tu libertad, Señor. Que hoy día podamos gozarnos de esa alegría que tú nos das, Señor. Que podamos esperar estas Navidades, Señor, reconociendo que somos libres, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, Dios mío. Ayúdanos a restaurar nuestras relaciones, Señor. Si hoy día hay que pedirle perdón a alguien, si hoy día tenemos que abrazar a alguien, Señor, que este sea el día, Señor, que sea un nuevo comienzo, Señor, donde podamos, Señor, recibir, Señor, tu presencia, Señor. Y como hablamos en el inicio, Señor, también, Padre, que hoy día salgamos, Señor, ya no con ese vacío en nuestras vidas, Señor, sino con esa llenura que hoy día tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios, por este hermoso tiempo. Bendecimos a tu pueblo y te damos gracias en el nombre grande y maravilloso de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.